vida abundante. Jesús dijo: yo he venido a que tengan vida y vida en abundancia. Saludos en Cristo, hermanos. Que Dios me los bendiga poderosamente. Es mi deseo y oración. Ante todo quiero pedir excusa por el parón que hemos hecho durante este tiempo. Llegaban las Navidades y queríamos que pasara un tiempo para entonces que pasaran las Navidades y todo eso festivo, y entonces poder estar aquí de nuevo en esta plataforma hablando de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queremos hoy comenzar un estudio bíblico en el libro de Filipenses, porque hablamos de las cartas de la prisión, hablamos ya de Efesios, y claro, sigue Filipenses y después sigue Colosenses, y la última, estas cartas de la prisión, es la pequeña carta a Filemón. Pero antes de comenzar, después del saludo de rigor, quiero que oremos a nuestro Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias, Señor, y bendecimos tu nombre. Te pedimos que nos ayude y nos dé fuerza para que lo que vayamos a hablar sea para gloria de tu nombre y para beneficio espiritual de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y como les decía, vamos a comenzar en el libro de Filipenses. Y comenzamos, como es costumbre, a leer el versículo 1 y el versículo 2. Dice el 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, y con los obispos y diáconos. Y el 2 dice: gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Queremos dar ante todo el bosquejo que siempre acostumbramos a dar de estos libros. El versículo 1 de este capítulo 1, el capítulo 1 nos habla de la filosofía del vivir cristiano. La filosofía del vivir cristiano. El capítulo 2 nos habla de las normas del vivir cristiano. Y el capítulo 3 nos habla del galardón del vivir cristiano. Y el capítulo 4 y último capítulo nos habla del poder del vivir cristiano. Pablo y Timoteo, comienza diciendo el versículo 1. Estos dos versículos son la introducción de todo el libro. Entonces, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo. O sea, Pablo pone a Timoteo a su lado. No lo pone como que dice, bueno, este es un muchacho que está ahí, que está... No, lo pone a su lado, a su nivel. Porque para Pablo, él no se cree un hombre grande. Como hay mucha gente que se creen muy sabios y que, mire, son tan sabios que saben más que cualquiera. No, Pablo se pone al nivel de su hijo en la fe, de ese joven que él considera su hijo, que él tiene como su hijo, pero lo respeta al mismo tiempo. Lo tiene como un siervo de Dios, como un hombre de Dios. No lo tiene menos, sino igual que él. Entonces encontramos que Pablo dice, aquí en esta carta, voy y reitero, esta carta fue escrita junto con Efesios y Colosenses y Filemón, o sea, salieron juntas con 4 destinatarios distintos, claro, y lo manda el apóstol Pablo desde la cárcel de Roma. Él estaba preso en Roma, él había caído preso en Jerusalén, había apelado para hablar, quería ver al César, quería apelar ante el César,
porque entendía Pablo que no era necesaria su prisión, o no era justa su prisión. Y entonces, pues, vamos a leer mucho de Pablo y de esa prisión en esta carta. Entonces, la carta es para Filipo, porque esa iglesia era una muy buena iglesia. Se la escribe Pablo y se la manda con su pastor Epafrodito. Y se la dirige a los santos y a los pastores, digamos, y a los diáconos. Porque Pablo les escribe esta carta porque ellos estaban todos reunidos y eran una iglesia muy buena, una iglesia llena de Dios, llena del Espíritu Santo, una iglesia santa, como debe ser la iglesia de siempre. El versículo 2 dice, gracia y paz. Bueno, recuerden que cuando estudiábamos el libro de Efesios, hablábamos que gracia es un saludo griego, que era como decir quórum. Entonces, usted se encontraba, hoy nos encontramos con las personas, en las mañanas acostumbramos a decir buenos días, o buenas tardes, en fin, pero buenos días. Yo no sé cuánto contribuyen a que ese día sea bueno, ¿verdad? Pero bueno, gracia y paz. Paz es igual que decir shalom, como sea, la paz sea contigo. Recuerden que es la palabra que Jesucristo decía siempre. Y cuando llegaba al aposento alto, después de su resurrección, Jesucristo le decía a sus discípulos, la paz sea con vosotros. O sea, la paz sea con ustedes. O sea que el saludo cristiano es un saludo de paz. Un saludo shalom. Shalom venía de Israel, que era un pueblo religioso. Entonces, la paz, o sea, Dios te bendiga, como usamos los cristianos en este tiempo, pero ellos usaban decir mejor shalom, o sea, la paz. Paz sea contigo, la paz sea con ustedes. Y Pablo está hablando aquí que la gracia y la paz, que sea el saludo y la paz de Dios, sea con cada uno de la iglesia de Filipo. Es una cosa muy buena, muy importante, que Pablo aquí resalta en estos dos versículos. Y el 3 nos habla mucho de que doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre me acuerdo de ustedes. Es lo que Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo. Y usted hace eso, hermano. Es muy bueno que nosotros podamos pensar, yo me recuerdo de mis hermanos en Cristo, yo oro por ellos, no hay que mandarme a orar, yo puedo orar por mis hermanos. Y yo recuerdo que Eliasid, mi hijo, cuando yo oraba, especialmente en Puerto Plata, él estaba muy pequeño, cuando estábamos en Puerto Plata de pastor, Eliasid, cuando yo estaba orando por los hermanos, a veces se me quedaban algunos, no los mencionaba, algún nombre se me quedaba, y Eliasid me recordaba ese nombre. Eliasid me decía, papi, tal, fulano de tal, me lo decía bajitito. Y yo oraba por esa persona en voz alta, que él oyera que yo estaba orando por él, por esa persona que él me había dicho. Y eso es importante, orar los unos por los otros, es lo que el Señor nos manda hacer siempre. Ahora usamos a lo inverso, en vez de orar los unos por los otros, lo que hacemos es murmurar los unos a los otros, y eso es una cosa terrible, tremenda. Pero la iglesia de Filipo tenía ese hombre que oraba por él, que era el apóstol Pablo. ¿Ora usted por sus hermanos en Cristo? Pues si lo hace, siga haciéndolo, que eso es muy importante y muy bonito, y es para la gloria de Dios y beneficio de la iglesia misma. Y el 4 dice, siempre en todas mis oraciones me acuerdo de vosotros con gozo por todos vosotros. Era un hombre que se acordaba siempre de esa iglesia, ya que esa iglesia le había ayudado en los momentos difíciles, en momentos duros, como el tiempo en la prisión. Nadie que esté en la prisión se puede sentir gozoso. Pablo dice, yo estoy gozoso. Pero ustedes tienen que imaginarse, y yo, que está hablando desde el punto de vista
cristianos, desde el punto de vista de Dios. Tenemos que tener gozo, porque la Biblia habla de gozo y paz que debemos sentir todos los cristianos, siempre. Y el apóstol Pablo tenía que sentir lo mismo, ese gozo y esa paz que solamente la pueden sentir los hombres y las mujeres de Dios. Pero estando preso usted no es un tiempo de nadie gozarse. El versículo 5 dice, el 5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el principio del día hasta ahora. Mire, todos saben que comunión quiere decir que usted y yo tenemos que estar en comunicación. Comunión, aunque muchos puedan decir muchas cosas, pero comunión significa comunicación. Entonces tenemos que estar en comunicación con Dios siempre. Y nunca podemos dejar de estar en comunión en el Evangelio. El apóstol Pablo quería dejar entender que todos los cristianos tenemos de Dios una comunión. Si oramos y si buscamos a Dios, tenemos la comunión de Dios. Tenemos la comunicación con Él. Muy cerca, muy cercana. Porque para Dios, Él no necesita que usted esté allí o aquí, sino en el lugar que usted le pueda adorar. Ahí está Dios para bendecirle. Ahí está Dios para ayudarle. Pero en cuanto a la iglesia, Dios toma la iglesia, digamos la iglesia que sea, a mí no me importa el rótulo, como se llame. Puede ser así o ahí o allá, no me importa el nombre. Me importa que usted esté buscando de Dios y que yo esté buscando de Dios. Y el apóstol Pablo está hablando aquí, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. O sea, desde que comenzamos el Evangelio, desde que comenzamos en el Evangelio, tenemos que llegar hasta ahora, hasta la misma muerte. Porque es solo la muerte que nos va a dividir. Mire, hay un himno, y ese himno es Dulce Oración. Hay una parte que dice, me despediré de ti cuando llegue al cielo. Ese día me despido de ti, dulce oración. Porque no nos vamos a despedir nunca aquí en la tierra de la oración. Siempre tenemos que tener la oración presente. Y es lo que Pablo dice, que él está orando fervientemente por la iglesia de Filipo. Esta carta la llevó Epafrodito, que era el pastor de la iglesia. Y él fue que llevó la ofrenda hasta Pablo. Y Pablo le escribe esta carta a los filipenses para agradecer, entre otras cosas, para agradecer su maravillosa ofrenda, porque él la necesitaba. No hay una cosa más maravillosa cuando usted necesita lo que sea, aunque sea un vaso de agua. Por eso el Señor dijo, el que me le diera un vaso de agua a uno de estos mis hijos más pequeños, no va a perder su recompensa. La recompensa la tendrá esa persona que le diere un vaso de agua a usted o a mí. Yo puedo recordar cuántas cosas conmigo se ha hecho en el Evangelio. Yo recuerdo cuando llegué a Los Alcarrizos en el año 1979. Cuando llego a Los Alcarrizos a pastorear, la iglesia no tenía, o sea, a pastorear, no, a levantar una iglesia, porque no había ni una sola persona en la iglesia. Y el reverendo Humberto Acosta me llevó y me dijo, bueno, te entregamos el campo blanco. Esa fue la expresión que él usó para conmigo ese día. Y yo, a mí no me gustaban los Alcarrizos. Bueno, no la gente, me refiero a las cosas que se veían, los baches que se veían en ese tiempo. Bueno, era terrible. Estoy hablándole desde el 79. Era muy difícil Los Alcarrizos para vivir. Y yo, cuando él me lleva, pasando cosas, y nos fuimos en el carro de él y llegamos, y él me dijo, esta es la iglesia.
este es el campo blanco que te entrego, para que Dios haga contigo conforme a como tú le busques. Esas palabras también me dijo. Como tú buscas al Señor, el Señor va a hacer contigo. Y yo llegué allí sin nada, absolutamente nada de nada. Ni dinero, como dice la Biblia, ni alforja, ni nada. Y me tocó una señora a la puerta. Yo tenía que dormir dentro de la misma iglesia. Allí tenía una camita, una sándwich, y allí dormía. La recogía por las noches, la atendía en las noches, y en la mañana la recogía y la ponía en un lado. La iglesia tenía 20 bancos, pero estaban los bancos vacíos. Le decía a la gente, la iglesia de la bocina, porque tenía una bocina arriba de la iglesia y era un alto, y esa bocina se portaba desde ahí, podía predicarle a todos los alcarrizos casi, de ese tiempo, de ese tiempo. Y bueno, llegué allí y una señora toca mi puerta, serían las 1, las 2 de la tarde, y toca mi puerta y dice: oiga, usted tiene que salir de ahí, usted está encerrado. Y yo le dije: no, estoy orando por usted, para que usted se convierta y reconozca a Cristo como su Salvador. Y ella me dijo: ah, qué bueno, pues se lo agradezco. Y ella me dijo: venga conmigo, venga acá un momento. Me llevó a su casa y me dio comida, y comí. Y yo le dije: mire, esta noche yo tengo un culto. Yo sé que no hay mucha gente, pero si usted me hace el favor de acompañarme, se lo agradezco, porque voy a predicar el Evangelio. Y esa noche esa señora y sus hijos, Yago y Fernandito, llegaron con ella, eran sus nietos. Llegaron con ella y nosotros 4 dimos el culto. Yo canté, yo prediqué, yo lo hice todo, porque no había nadie que me ayudara. Y ella aceptó esa noche a Jesucristo. Y los niños también, tendrían entre 15 y 12 años, los 2 jovencitos. Ellos también se convirtieron. Y cuando ella se fue, yo sentí ánimo de parte de Dios. Yo dije: bueno, el Señor me va a dar la victoria. Aquí me va a dar el Señor la victoria, estoy seguro. Cuando la hermana, como decía, cuando la hermana se marchó para su casa y los niños, yo me quedé totalmente gozoso, porque ya 3 vidas habían conocido a Jesucristo. Al otro día me fui donde la hermana temprano y le dije que si me podía permitir que uno de esos niños me acompañaran, porque yo no conocía nada, no conocía ni las calles, no sabía el nombre de calle, en ese tiempo ni nombre tenía las calles. Y ella dijo: sí, ve, Rafaelito, ve con él. Y yo comencé a andar casa por casa, las casas que pude, las casas que me abrieron. En algunas no me abrieron la puerta, pero en muchas me abrieron la puerta. Y comencé a decirle del Evangelio, y comencé a hablarle del Evangelio. Algunos aceptaban ir conmigo a la iglesia, otros yo recuerdo que un señor me dijo: mire, fuera de mi casa. Y comenzó por ahí, ya usted sabe. Bueno, pero yo me fui tranquilo, porque sabía que Dios estaba conmigo. El versículo 6 de este libro, de este primer capítulo de Filipenses, dice: estando persuadido de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria al Señor. Estaba convencido Pablo, y yo debo estar convencido, y usted debe estar convencido, que el que comenzó esa obra maravillosa del Evangelio en nosotros, la va a perfeccionar cada día, porque somos imperfectos, porque somos muchas cosas no buenas. Sin embargo, el que perfeccionó, el que comenzó esta obra, la perfeccionará hasta el día que Cristo venga,
o hasta que nosotros vayamos a Él. Pero nunca nos va a dejar solo. Nunca nos va a dejar el Señor. Siempre estará, siempre con nosotros para llevarnos a Jesucristo. Eso esté usted y yo seguro que así será. Dios no nos ha dejado. Y es lo que el apóstol Pablo le está diciendo aquí a esta iglesia de Filipo, de Filipenses. Diciéndole que Él va a comenzar la obra. Y que esa obra que Dios ha comenzado en ellos, va a llevarla hasta el final a buen puerto. Porque eso es lo que hace Dios, siempre. Y usted y yo lo único que tenemos que hacer es buscarle con ahínco, buscarle con anhelo, buscarle pidiéndole fuerza, que nos dé fuerza para llegar a ser un buen o una buena cristiana o un buen cristiano. No es tiempo de que usted y yo estemos mirando. Ahora estamos en un tiempo muy difícil del coronavirus, cuando la gente se está muriendo. Aquí en España estamos en la tercera ola del coronavirus. Un tiempo difícil. A mí me llaman la gente y me dicen: Pastor Brito, ore por mí, porque tengo un hermano con coronavirus, tengo un padre con coronavirus, tengo este con coronavirus. Y algunos me han preguntado: ¿a usted no le he dado? Y digo: no, y yo sé que no me va a dar, porque Dios me va a guardar. No porque yo sea grande, ni eso, ni nada que se parezca, sino que Dios me va a guardar. Y yo también me cuido, pues yo no puedo tentar a Dios. Yo me pongo mi mascarilla cuando salgo muy poco, salgo solo al supermercado y a la farmacia, pero no salgo a ninguna otra cosa. Y salgo a buscar mi hija al colegio, pero no me junto con nadie, no visito a nadie. Me llamó una señora a quien yo quiero mucho, sanjuanera. Yo la quiero mucho porque ella, desde que nos conocimos aquí, me ha brindado afecto, mucho respeto y mucho cariño. Y yo estoy muy agradecido, no solamente de ella, sino de toda esa familia, como de Paula, como de hermana Bella, mi hermana en Cristo, mi hermana 2 veces, es mi hermana en Cristo y mi hermana del alma. Yo aquí tengo unas cuantas hermanas, aquí en España, en Galicia, porque me encontré con Rosaura, que fue la primera persona que conocí aquí, dominicana, y ella y yo hemos hecho esto, y ella es también mi hermana en Cristo, mi hermana en la carne, yo diría, mi hermana de corazón, mi hermana Magali, otra hermana, y Paula también es mi hermana, y mi hermana Bella, que es mi hermana en Cristo y mi hermana del corazón. Y así es Francisca, y así son toda esa familia Vidó, son todos mis hermanos. Y es que ella me dijo que me iba a hacer algo que ustedes saben, los que me escuchan, que a mí me gusta mucho, que es el Tianchen. Y yo le dije: bueno, Francisca, no podemos hacerlo ahora. Hazlo tú y cómetelo, con que pueda compartir contigo, pero yo ahora no salgo. Y es verdad, no salgo hasta que no pase esta pandemia, porque uno no puede estar, porque puede ser que yo le lleve a otros la enfermedad. Entonces yo me quedo en mi casa, recogido, no salgo. Entonces, eso sí tenemos que hacer nosotros. En este tiempo de pandemia tenemos que reflexionar y decir: yo no puedo ir donde quiero, porque es un tiempo de estar guardado. Quizá Dios ha permitido esto para que reflexionemos en el Evangelio y le busquemos y le adoremos, porque usted no sabe cuándo puede llegar la muerte a usted. Que Dios me los bendiga grandemente, Dios me los guarde, que haga el Señor resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes, y que Dios
colme de poder y gracia a cada uno y nos cuide y nos guarde, porque la Biblia dice en la oración que el Señor Jesucristo nos enseñó, dice, guárdanos del mal. Nosotros vamos a decirle, guárdanos del mal. Dios me los bendiga, Dios me los guarde y hasta el domingo.